¿Qué puedo hacer yo como profesional o como familiar para detectar una situación de abuso? Porque hagamos una pequeña reflexión. Yo les dije un 60-80%. ¿Cuántos casos de abuso ustedes han detectado a lo largo de sus vidas? Muchos. ¿Cuántos son muchos? Muchos. Aquí la compañía detectó muchos. ¿Alguien más detectó casos? Nadie más. Justo en alguna. Entre todos ustedes, ¿a cuántas personas estarán atendiendo con discapacidad o cuántas familiares tendrán con discapacidad? ¿Los 500 a lo mejor entre todos? ¿Menos 200? Menos problema a lo bajo, unos 100. ¿Vale? Unos 100. Las cifras que yo les he dado es que entre el 60 y el 80%, es decir, tiraré para lo bajo, 50 personas de las que ustedes están atendiendo o de las que son mis familiares estarán siendo víctimas o habrán sido víctimas de algún tipo de abuso o maltrato. Y esos muchos, ustedes, que todos sus hijos, todos sus compañeros, llegó a los 50 casos detectados. No. ¿Esto qué quiere decir? Que la compañera no es omnipresente, la pobre, no puede detectar todos los casos de todo el mundo, claro está, y que hay un montón de casos que se nos están pasando por alto, que no estamos viendo. ¿Dónde están esos casos? Por ahí Alberto se está inventando la cifra del 60-80%, que puede ser, ¿no? Yo me lo estoy inventando y venga aquí a asustarles. Pero tampoco es mi propósito, yo no le vería sentido inventar esa cifra, ¿no? ¿Dónde están esos casos? ¿Qué está pasando con ellos y por qué no los estamos detectando? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Por qué no detectamos esos casos? Porque es difícil. Tenemos dificultades en la detección. ¿Qué dificultades tenemos en la detección? Me voy a quitar el micrófono porque cuando hablo con el micrófono ellos se duermen. Cuando escuchan el arrullo de mi voz, permanece. Es que mi voz así en directo tiene como una sedosidad mucho más alzada, ¿no? Que con el micrófono. ¿Qué dificultades tenemos para detectar situaciones de abuso y maltrato? Bueno, los factores de vulnerabilidad que acabamos de ver ya de por sí hacen que sea difícil detectar una situación de abuso, ¿no? Las dificultades, para decirlo, diferenciar lo bueno de lo malo de las personas con discapacidad intelectual va a hacer que ellos no pidan ayuda. Eso va a ser una dificultad añadida, ¿no? Es decir, todos esos factores van a dificultarnos a nosotros como familiares o como profesionales que podamos detectar estas situaciones. Además, nos vamos a encontrar que la no revelación es la norma. Es decir, va a haber muy poquitos casos, de hecho, solo el 3% de los casos va a haber una revelación. En el 3% de los casos, solo en el 3% de los casos, las víctimas van a ser capaces de decir: a mí me está pasando esto. Yo entiendo que si a cualquiera de ustedes les pasa algo de este tipo, un abuso y un maltrato, lo dirían, ¿no? Tardaría un poco en decírselo a un amigo, a una amiga, a un familiar, a un pariente, ¿no? Lo dirían, a un compañero de trabajo, no se lo callarían. Si alguien abusa sexualmente de alguien, Dios no lo quiera, de ustedes, ¿lo dirían? ¿Sí? Pedirían ayuda, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, tan solo el 3% de las personas con discapacidad intelectual piden ayuda. ¿Por qué tan pequeño ese porcentaje? ¿Por qué tan poquitas personas con discapacidad intelectual piden ayuda? Primero, porque desconocen el hecho delictivo. No saben que lo que les está pasando es algo delictivo, como hemos visto antes. Segundo, por la ley del silencio. Esto de la ley del silencio quiere decir que, sobre todo en los abusos prolongados en el tiempo, los abusos intrafamiliares prolongados en el tiempo, entre el abusador y la víctima se establece una relación muy particular, en la que hay una fase que se llama fase del hechizo, en la cual el abusador como que hechiza a la víctima haciéndole pensar que ella es la responsable de todo esto, ¿vale? Diciéndole: tú causaste todo esto, tú y yo estamos teniendo relaciones sexuales porque tú quisiste, tú me obligaste también a hacer esto, por ahí como lo cuentes, yo voy a enseñar las fotos que nos hicimos juntos, te voy a enseñar a todo el mundo tus fotos desnuda. Y entonces esas cosas, ese hechizo, hace que la víctima no quiera hablar, que guarde en silencio y en secreto lo que le está pasando, ¿vale? Esto también puede pasar en personas sin discapacidad.
en abusos prolongados, eso también ocurre, ¿no? Que la víctima piensa que es su culpa todo lo que ha ocurrido, que mejor callar. Pero la víctima nunca tiene la culpa de estas cosas, ¿vale? Nunca, esto es muy importante que lo tengan claro. Entonces, también va a aparecer el miedo al agresor, porque el agresor puede hacer intervenciones del tipo de como le cuentes a alguien esto, te voy a hacer daño a tu mamá, como le cuentes a alguien esto, te voy a hacer daño a ti, como le cuentes a alguien esto, te voy a hacer daño a tus hermanos. Entonces la víctima calla, por miedo, ¿vale? Y además, como vimos antes, las personas con discapacidad intelectual no son muy creídas, no se les cree cuando piden ayuda, cuando cuentan algo. Entonces, si el abusador me ha dicho, como le cuentes a alguien esto, voy a hacerle daño a tu mamá, y además yo pienso que nadie me va a creer cuando lo cuente, pues seguramente entonces me calle, ¿no? No me voy a arriesgar a contar esto, a que a mi madre le pase algo, para encima no ser creído, ¿vale? Y además los sentimientos de las víctimas de este tipo, las víctimas que han sufrido un abuso durante mucho tiempo, tienen sentimientos como la vergüenza, la culpa, que les hacen querer tapar esta situación y callarse, porque piensan que es algo malo que han hecho ellos y no entienden que ellas únicamente o ellos únicamente son víctimas y que toda la maldad ha sido parte del agresor. Eso va a provocar que muy poquitas veces las personas con discapacidad intelectual digan, a mí me está pasando esto. Es decir, no podemos contar con las revelaciones para detectar situaciones de abuso y maltrato. Tenemos que fijarnos en otras cosas, ¿vale? Pero claro, fijarnos en otras cosas exige que haya profesionales que estén especializados, que conozcan el tema. Aquí en El Salvador, ¿conocen ustedes alguna unidad que intervenga con víctimas con discapacidad intelectual? No. ¿En Centroamérica? No. ¿En Latinoamérica? No. ¿En España? Sí, me conocen una, ya me conocen a mí. Ya no digan que no conocen a ningún recurso especializado porque me conocen a mí. ¿Vale? Pero esto es insuficiente, ¿no? No hay en El Salvador, debiera haber un recurso especializado para trabajar con este tipo de personas, ¿no? Y que ayudase a detectar este tipo de problemáticas. Aquí no lo hay. Y además, como veíamos antes, los mismos profesionales tenemos dificultades para detectar situaciones de abuso por nuestros propios sentimientos, ¿no? Porque ¿cuánto es el tiempo máximo que usted pasa con un alumno? Desde que entra bien chiquito, ¿cuántos años pasa con él? Acaba de ingresar. Vale. ¿Cuántos años más o menos pasa un profesor con un alumno? ¿Cómo? 3 años. Vale, o sea que por lo menos 3 años que yo voy a pasar con un alumno. Es inevitable que entre el profesor y el alumno se establezca un vínculo, una relación emocional, ¿no? Un cariño. Y pensar que a Carlitos, con el que llevo trabajando 3 años, al cual yo le quiero y con el que tengo un vínculo, pensar que a Carlitos en su casa le pueden estar pasando cosas malas, ¿cómo va a hacer sentir al profesional? Triste, mal. Entonces es mejor no pensar en esa posibilidad, ¿vale? Y esa dificultad del profesional va a hacer que tampoco se detecten casos, que se mire a otro lado, que no se quiera intervenir. Entonces, por eso, por estos hechos, vamos a detectar tan poquitos casos. Pero yo ahora les voy a dar unas claves para que ustedes puedan detectar, ¿vale? Casos de abuso a personas con discapacidad intelectual. Vamos allá. 4 factores, 4 puntos clave. Primero, considerar la posibilidad del abuso. Segundo, prestar atención a los indicadores, posibles consecuencias y cambios. Tercero, atención a las verbalizaciones. Y cuarto, registrar la información. Vamos con cada uno de ellos. Primero, considerar la posibilidad del abuso. Cuando nos encontramos con una persona con discapacidad intelectual que está presentando una problemática, como les he dicho antes, tienen que ser creadores de hipótesis y empezar a plantear diversas hipótesis que expliquen ese malestar. Y una hipótesis que explique ese malestar nunca puede ser la propia discapacidad, porque entonces estaremos cayendo en el efecto minimizador. Eso es. Tenemos que crear muchas hipótesis.
atienden a ese 60-80%, no es una locura pensar que una persona con discapacidad intelectual está siendo víctima de un abuso. Entonces, es importante contemplar esta hipótesis y explicitar y trabajar sobre eso, ¿vale? Cuando estemos trabajando con un niño o una niña con discapacidad intelectual al cual le pasa algo, una de las hipótesis que tenemos que plantear es: aquí puede haber un abuso, ¿vale? Y tenemos que contrastarla. Segundo punto, atención a los indicadores y posibles consecuencias o cambios. Les voy a contar una experiencia personal, ¿vale? Voy a abrir mi corazón. Fíjense. Yo cuando terminé la carrera, yo soy psicólogo, cuando terminé la carrera de psicología, a mí me gustaba la psico-oncología, ¿vale? Que es el trabajo con pacientes con cáncer, ¿vale? Y en particular me gustaba la psico-oncología infantil, me gustaba trabajar con niños que tenían cáncer, ¿vale? Para ayudarles desde la psicología a superar su enfermedad y aceptar, en algún caso, la muerte o la pérdida de un miembro o lo difícil que es estar hospitalizado un largo tiempo. Entonces yo, cuando terminé la carrera, me gustaba también la cooperación y busqué algún país de Sudamérica que trabajase, que hubiese alguna ONG que trabajase con niños que padecen cáncer. Y encontré en Bolivia una pequeña ONG que trabajaba con niños con cáncer y con sus familias. Y entonces allí que me fui. Y cuando llegué, las enfermeras del hospital me hicieron un tour por el hospital. Me empezaron a enseñar todas las instalaciones del hospital. Y íbamos pasando por las habitaciones y me iban presentando a los niños con cáncer y a sus mamás y a sus papás, ¿no? Y yo les iba conociendo. Y ya cuando estábamos terminando el recorrido por la planta, allí las paredes de las habitaciones no eran opacas, se podía ver a través de ellas desde fuera, para que las enfermeras pudiesen ver continuamente al paciente. Entonces yo vi que pasamos por una habitación y las enfermeras no entraron en la habitación. Y yo vi que en la cama había algo. Y yo le pregunté, ¿por qué no me presentan a la, o sea, por qué no entramos en esta habitación? Y las enfermeras me dijeron, bueno, porque es la SONSA. La SONSA quiere decir la persona con discapacidad intelectual. Y yo dije, bueno, igualmente yo quiero conocer a la SONSA, ¿por qué no puedo conocer a la SONSA? Y ellas me dijeron, bueno, usted verá. Entonces entramos en la habitación y había una chica en la cama de unos 13-14 años que estaba atada de pies y manos a la cama con una pierna con un tamaño muy grande, ahí ella tenía su cáncer, su osteosarcoma y tenía la cara totalmente desfigurada, ¿vale? Hasta el punto que no tenía un ojo. A mí me llamó mucho la atención que tuviesen a una persona atada a una cama. Dije, pero qué locura es esta, ¿no? Que tiene a una persona atada a la cama. Y les pregunté, ¿por qué la tienen atada a la cama? Y ellas me dijeron, ya se lo dijimos, porque es la SONSA. Y yo, ¿y qué más da que sea la SONSA para que le tengan atada a la cama? Porque si le soltamos, mire lo que ha hecho, se araña la cara, ya ha llegado a sacarse un ojo. Por eso le tenemos que tener atada a la cama. Ese fue mi primer contacto con personas con discapacidad intelectual en la vida, ¿no? Y entonces yo quedé tremendamente impactado y dije, yo tengo que poder comprender por qué esta chica ha llegado hasta tal punto de arañarse la cara y sacarse un ojo. Yo tengo que entender esto por qué pasa. Entonces empecé a leer y las cosas que leí es que las personas con discapacidad intelectual que tienen dificultades en la comunicación suelen expresar su malestar a través de ¿qué? De la conducta, ¿no? Que puede ser agresión al medio o puede ser agresión a sí mismo, ¿vale? Entonces yo traté de entender la vida de esta niña, traté de entender la vida de Estela. Y Estela vivía en los Andes, en un pueblecito, una aldea muy pequeña, con su mamá, con su papá y con sus 6 hermanos. Y un buen día la pierna le empezó a doler. Ella se lo dijo a su madre y su madre le llevó a un médico, a un chamán de las montañas. Ese chamán le vio la pierna y le dijo a la madre que se tenía que ir con la niña a el pueblo más cercano que le diese un médico. Entonces esta mamá cogió a su hija, hicieron un viaje de 2 días en autobús y llegaron a un médico. Entonces cuando la madre iba a entrar al médico le dijo a la niña, la madre estaba asustada porque no sabía qué le pasaba a la niña y le dijo, es muy importante que le digas toda la verdad al médico, todo lo que te pregunte tú respóndele la verdad. El caso es que el médico vio a la niña y este médico le dijo a la mamá que tenían que irse a Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad que estaba en la otra punta del país, a un hospital a que su hija recibiese tratamiento. Entonces esta madre cogió a su hija, se la llevó a la otra punta del país, al hospital oncológico de Santa Cruz de la Sierra,
hacía cualquier cantidad de perrerías por todo el cuerpo, le pinchaban en el brazo unas cosas que al entrar por el cuerpo quemaban, era la quimioterapia. Ella empezó a ver que el pelo se le caía, que la pierna no paraba de crecerle, que ella se sentía mareada, con náuseas, que le habían separado de su papá y de sus hermanos, ¿vale? Y en todo ese proceso nadie se detuvo a explicarle a esta niña qué le estaba pasando. Nadie se había detenido a explicarle: Estela, tú lo que tienes es un cáncer, que es una enfermedad que ataca los huesitos y que por eso tu pierna está creciendo y hay que combatir esa enfermedad. Nadie le explicó esto a ella. Y ella pensó que todo esto le estaba pasando por haber mentido al segundo médico. Porque su madre le dijo: tienes que decirle toda la verdad porque si no cosas malas te van a pasar. Y este médico le preguntó a modo de gracia: ¿tú, Estelita, eres buena? ¿Te portas siempre bien en casa? Y ella dijo: sí. Luego ya pensó: te mentí una vez yo pegué con mi hermana. Ella pensó que todo esto que le estaba pasando era por haber mentido al saber. Tenía una gran culpa encima y ella, como expresaba su culpa, era a través de la conducta arañando y autolesionándose a él. El trabajo con Estela fue tan sencillo como explicarle qué es lo que le pasaba y a ella ya se le pudo soltar las correas y no se arañaba la mano porque entendía su situación. ¿Por qué les cuento esta historia? Que es un poco amarga, yo sé. Esta historia se la cuento porque es muy importante que sepamos leer en la conducta qué hay detrás de la conducta. Las personas con discapacidad intelectual expresan a través de la conducta, ¿vale? Y muchas veces el malestar que se desprende de una situación de abuso o maltrato, por ejemplo, va a expresarse a través de la conducta. Nosotros, yo expongo tres tipos de tres tipos de aspectos que tenemos que tener en cuenta y sobre los que nos tenemos que fijar para poder valorar la presencia o poder detectar la presencia de un abuso o maltrato, que son indicadores, posibles consecuencias y los cambios. ¿Qué entiendo yo por indicadores? Son hechos observables que con toda probabilidad van a responder a una situación de abuso. Por ejemplo, el lunes por la mañana llega un alumno a clase sangrando por el ano. Casi con toda probabilidad a este niño le ha pasado algo en el ano, ¿vale? A lo mejor tuvo mala suerte y se sentó encima de una botella que estaba puesta de pie, ¿no? Pero muy mala suerte tiene que ser eso. Casi con toda probabilidad a este niño alguien le ha hecho daño en el ano, ¿vale? Por posibles consecuencias entiendo cosas que no son tan específicas como una situación concreta de abuso, pero sí construimos una cabeza frente al abuso. Por ejemplo, las alteraciones de conducta. Un niño que de repente empieza a masturbarse en público, o un niño que empieza a golpearse constantemente los genitales, algo nos quiere decir ese niño con sus genitales. A lo mejor lo que nos quiere decir es: me duelen los genitales, porque pillé piojos, o un mosquito, ¿no? Pero a lo mejor se golpea los genitales porque lo que está diciendo es: aquí me están pasando cosas malas, cuando llego a casa mi papá me hace cosas malas aquí, y por eso se golpea los genitales. Tengo que poder descubrir qué quiere decir este niño cuando se golpea los genitales. Cuando una niña se golpea la boca, ¿vale? Y a lo mejor se golpea la boca porque tiene una muela infectada y le duele la boca, o a lo mejor se golpea la boca porque cuando llega a su casa su papá le obliga a practicar una felación. Y ella lo que quiere decir es: yo no quiero hacer estas cosas con la boca, ¿vale? Es decir, la conducta muchas veces nos va a estar diciendo: aquí está, por siempre la conducta nos está diciendo: aquí está pasando algo. Y es nuestra responsabilidad poder conseguir entender qué es lo que hay detrás de esa conducta. Y luego, por cambios, entendemos signos que son especialmente importantes para poder detectar a pronto una situación de abuso. Como por ejemplo, cambios en la conducta. Una chica que siempre participó bien en las clases de matemáticas y de repente no quiere entrar en clase de matemáticas. ¿Por qué ella no quiere entrar en clase de matemáticas? ¿Qué le pasó a esa niña en la clase de matemáticas? A lo mejor es que el profesor de la clase de matemáticas por ahí está haciendo algo malo y ella no quiere entrar porque le da miedo este profesor, ¿vale? Puede ser cualquier otra cosa, pero ese cambio en la conducta de la niña me tiene que hacer pensar: a esta niña le está pasando algo con la clase de matemáticas. No necesariamente un abuso, pero sí algo importante. Como decía, los indicadores, cuando los
que un médico escriba y certifique que ese niño tiene una moradura en la cara, por ejemplo. Ir a la policía y que la policía vea que ese niño tiene una moradura, ¿no? Hay que preservar esa prueba. A partir de este momento deberemos hacer una observación y un seguimiento en profundidad de este niño para ver si estas cosas siguen pasando, ¿vale? Si siguen pasando, habrá que tomar una serie de medidas que luego veremos. Designar a un profesional de confianza que pueda vigilar a este niño y que inicie la creación de un espacio tranquilo en el que el niño pueda hablar si así lo necesita y pueda contar qué le está pasando. Esa designación del técnico de confianza tiene que ser un profesional que sepa muy bien cómo comunicarse con ese niño, ¿vale? De tal manera que este niño, si quiere, le pueda contar a este profesional lo que le está pasando. Como luego veremos, en ningún caso este técnico tiene que preguntarle al niño qué te ha pasado, ¿vale? Luego veremos el porqué. Si estamos ante cambios, bueno, como decía, la conducta tiene una importancia vital en las personas con discapacidad, una importancia vital como método de comunicación de situaciones difíciles o de emociones difíciles, ¿vale? ¿Saben ustedes lo que es la extinción? La extinción es un método para modificar la conducta. ¿Cómo? No exactamente. Por ejemplo, si un niño va con su madre al supermercado y quiere un caramelo y le pide a la madre el caramelo y la madre dice no, ¿vale? No hay caramelo hoy. Y el niño coge, se tira al suelo, empieza a chillar, a berrear, a gritar. ¿Qué es lo que ese niño quiere? El caramelo, ¿no? Y si ve que su madre sigue caminando por el pasillo del súper, ¿qué va a hacer ese niño? Primero gritará un poco más, ¿no? Para ver si su madre ya le entra la vergüenza y dice, ay niño, ya cállate, toma el caramelo, ¿no? Y así consigue que su madre le compre el caramelo, ¿no? Consigue a través de su berrinche que su madre consigue que compre el caramelo. ¿Qué va a ocurrir la próxima vez que el niño vaya con su madre al supermercado? Que el niño verá el caramelo y dirá, quiero el caramelo. Y su madre le dice, no hay caramelo, que hará el niño berrinche, tirarse al suelo, gritar, patalear. Muy bien. Pero ¿qué ocurre si el niño se tira al suelo y la madre sigue caminando? El niño gritará más, berreará más, pero si la madre sigue caminando, habrá un momento en que el niño ¿qué haga? Se levanta y diga, esto no funciona. Esto no funciona, no tiene sentido seguir aquí haciendo el tonto porque tirarme en el suelo lo único que va a hacer es que pierda el tiempo, ¿no? Se levantará y seguirá. La extinción es un método para eliminar conductas que lo que quieren es llamar la atención. ¿Vale? Por ejemplo, esta madre cuando sigue mirando, porque sigue para adelante y no le presta atención a su hijo, lo que está haciendo es una extinción, extingue la conducta de su hijo. No funciona el berrinche, no te va a funcionar, te quedas sin caramelo, ¿vale? Esto ustedes como profesores lo utilizan alguna vez con sus alumnos, ¿sí? ¿No? Hay veces que vemos que nuestros alumnos se tiran al suelo, hacen pataletas para llamarnos la atención, porque lo que quieren es que le demos un abrazo, lo que quieren es que le demos una caricia, lo que quieren es estar cerca de nosotros, ¿no? Y para que no lo hagan, dejamos de prestar esa atención. Allá tú con tu berrinche y yo no te voy a prestar atención. ¿Qué ocurre? Que como hemos visto muchas veces, la persona con discapacidad intelectual utiliza la conducta para pedir ayuda. Ahora imaginemos que un niño, antes de entrar en la clase de matemáticas, se tira al suelo y empieza con su berrinche. No quiere entrar en clase de matemáticas, eso resulta claro, ¿no? A lo mejor la profesora puede pensar, voy a hacer extinción porque lo que quiere es llamar la atención y que yo a mi despacho desde que vaya a clase de matemáticas. Pero imagínense que lo que está ocurriendo es que ese niño cuando entra en clase de matemáticas, el profesor siempre le golpea la cara con los libros, ¿vale? Ese niño no quiere entrar a clase, ¿por qué no quiere entrar a clase? Lo golpean. ¿Cómo? Lo golpean. Por el abuso físico que está sufriendo, ¿no? Y si yo como profesora, cuando el niño se tira al suelo, miro para otro lado y le hago una extinción, ¿qué es lo que le estoy diciendo al niño? Tu problema a mí no me interesa. Eso es. Mire, los mismos derechos humanos no hacen uso de esa
Pero ¿quién sobreprotege? Al niño. Porque hoy en día, la delincuencia en nuestro país, la mayor parte son niños. Entonces, el daño que ellos hacen es un daño de peso. Entonces, lo que es muy importante, lo que yo les quiero transmitir es que hay cuidado con sus extinciones, ¿vale? Cuidado con mirar a otro lado, porque el mensaje que le van a dar al niño es su problema no me importa, ¿no? Y aquí le puede estar pasando cualquier cosa mala que a los adultos que le rodeamos nos da igual, no le vamos a proteger, ¿vale? Entonces tenemos que estar bien pendientes de los cambios personales como expresiones de malestar, ¿vale? Como puede ser cambios en la conducta, cambios en el estado de ánimo, cambio en la participación en actividades o cambio en la manera de relacionarse. Ahora bien, yo no quiero que hoy salgan ustedes todos de aquí viendo abusos por todos lados, ¿vale? Porque los igual les vuelven ustedes así locas y empiezan a el calvo dijo muchas tonterías, así que tampoco le hagan mucho caso, ¿vale? No vean abuso por todos lados. Porque desafortunadamente no existe un síndrome del abuso, ¿vale? Sí que hay un síndrome de depresión, por ejemplo, ¿no? O un síndrome de Down. Es el síndrome de Down. ¿Qué quiere decir el síndrome de Down? Que cuando aparece una serie de síntomas o de características se puede diagnosticar el síndrome de Down. Pero desafortunadamente no contamos con un síndrome del abuso, ¿vale? No les puedo decir si ven A, B y C están delante de un abuso. Lo siento mucho, esa varita más, esa bola de cristal no se la puedo dar, ¿vale? Estoy en un listado de cosas que pueden aparecer o que comúnmente aparecen cuando hay una historia de abuso o maltrato detrás de una persona con discapacidad intelectual, ¿vale? Si alguna no la entienden, lo dicen: conducta autolesiva, destrucción de objetos, heteroagresividad, conducta social ofensiva, conducta disruptiva, hábitos activos y repetitivos, retraimiento, falta de atención, conductas no colaboradoras, pérdida de capacidades cognitivas, compulsiones, ideas o intentos de suicidio, huidas del hogar, robos, conducta regresiva, trastorno de alimentación. ¿Se entienden todas? ¿Sí? ¿Hay alguien que no entienda alguna? Conducta disruptiva son conductas encaminadas a, por así decirlo, fastidiar el entorno en el que está. Por ejemplo, una conducta disruptiva sería que usted ahora se levante y se ponga a tirar las sillas, ¿vale? O que usted se ponga ahí a silbar o a cantar, pues está interrumpiendo el ritmo de algo que estamos todos haciendo. ¿Alguna más que no entiendan? Más. Quejas somáticas, alteraciones del sueño, evidencias físicas de abuso sexual, comportamiento sexualizado, fobias o agresión sexual, replicación de abuso sexual, dificultades en relaciones interpersonales, dificultades en relaciones íntimas, ansiedad, trauma, depresión, rabia, culpa, vergüenza, baja autoestima, miedo generalizado o enfermedad mental, ¿vale? Cualquiera de estas cosas pueden o suelen estar detrás de una persona que está siendo víctima de algún tipo de abuso moral.